Hola, ¿cómo están? Hoy les quería platicar de mi experiencia con el homosexualismo. Cuando yo tenía como 5 o 6 años, vino a vivir a nuestro hogar una hija de un primo segundo de mis papás, de mi papá. Creo que se había quedado huérfana, entonces mis papás le quisieron ayudar y se quedó a vivir con nosotros por un tiempo. Yo creo que yo estaba en kinder y en primero de primaria, no me acuerdo, tenía como 5 o 6 años. Y ella dormía con nosotras. Bueno, crecí y como que si nada hubiera pasado. En una conferencia de matrimonios, mi esposo y yo estábamos orando por las parejas y me acuerdo que vino una señora y me dice, oiga hermana, yo quiero que ore por mí porque fíjese que yo tengo sueños que en la noche vienen hombres y me manosean toda y son sueños que ya no sé qué hacer con ellos. Yo me quedé un poco paralizada porque dentro de mi mente como que yo dije, ¿yo quién soy para orar por ti? Porque yo había tenido sueños, pero en mis sueños, según yo, eran peores, porque en mis sueños eran mujeres las que venían y me manoseaban. Y era muy vergonzoso. Entonces yo decía, ¿cómo voy a orar? Dentro de mí yo decía, ¿cómo yo voy a orar por ella si a mí me pasa lo mismo? ¿Yo quién soy para estar ayudando a alguien si yo tengo los mismos problemas? Pero yo sé que fue el Espíritu Santo que me dio gracia y me dijo, da de lo que no tienes. Entonces me armé de valor, me armé de fe, oré por ella. Esa noche mi esposo y yo nos fuimos al hotel y lo único que hice fue llorar y llorar desconsoladamente. Entonces él me preguntaba, ¿qué tienes? Y yo, no, es que me daba mucha pena decirle, nunca me había abierto con él. De recién casados él me preguntaba, oye, ¿qué soñaste? Y yo, nada, yo no sueño. Inconscientemente yo suprimía mis sueños. Entonces siempre me preguntaba y yo, nada, yo no sueño, no sé. Y esa noche me dice, ¿por qué lloras? Le digo, esa fue mi situación. Pasó una mujer al altar, me pidió orar por esto y yo me sentí muy avergonzada, muy sucia. ¿Yo quién soy para orar por alguien cuando yo tengo el mismo problema o peor? Y ahí fue cuando él me dice, necesitamos ir con el pastor. Y yo no le quiero decir a nadie que en la noche siento que vienen mujeres a manosearme y a hacer cosas que no. Pero bueno, yo sabía que era lo correcto, fuimos con nuestro pastor y Dios lo llevó a orar por mí para que Dios me revelara cómo había entrado ese espíritu dentro de mí. Y me acuerdo que él estaba orando y le pedí a Dios, lleva a Patty al momento en que entró ese espíritu. Yo estaba cerrando mis ojos y lo únicamente que recuerdo son unas uñas largas y rojas que me penetraban. Entonces yo me acuerdo que abrí los ojos y estaba muy asustado y le digo, ¡ay! Acabo de ver unas uñas largas y rojas. Y en ese momento me acordé de que eran las uñas de la hija del primo hermano de mi papá, que llegó a vivir con nosotros por un tiempo. Pero bueno, esto fue revelado después de que mi pastor y mi esposo oraron por mí. Dios trajo sanidad a mi corazón, yo la pude perdonar, Dios me sanó. Pero lo que voy es esto, yo no me acordaba que yo había sido molestada de niña. Yo no me acordaba, yo no sé, inconscientemente como niños suprimimos muchas cosas, abuso que recibimos o cosas negativas como esta o difíciles que no entendemos. Pero mientras yo dormía en la noche, yo sentía todo ese ataque que no era de Dios. Mi pastor me explicó que esos son espíritus malvados que entran a nosotros y cuando estamos durmiendo en nuestro inconsciente vienen y nos atacan. Pero sí me acuerdo que creciendo me venían estos pensamientos a mi mente. Yo debí de haber sido hombre. Yo soy muy ruda, me gustan los deportes, yo salía mucho con mi papá, correr bicicletas, con mis hermanos. Yo me sentía muy fuerte físicamente e inconscientemente yo escuchaba una vocecita que yo creía que era mi conciencia o que era yo que me decía, tú debiste haber sido hombre, tú debiste haber sido hombre. Ok, eso fue hace 40 años, más de 40 años. Pero ahorita yo te quiero preguntar,
cuando un niño o una niña recibe sus pensamientos, o aún en la televisión, o aún en la escuela, le dicen, oh, tú eres un niño que está atrapado en un cuerpo de niña. O les dicen, no, es que tú eres una niña con un cuerpo de niño. Y ahorita sí les dan opciones a esos niños de escoger si son niños y son niñas. ¿Se imaginan qué confusión? Dios a mí me liberó del espíritu del lesbianismo. Dios me mostró a mí que Dios no me hizo niño atrapado en un cuerpo de niña, que fue el abuso de una persona mayor hacia mí, la que me hizo que esos pensamientos, ese espíritu me estuviera hablando. Pero gracias a Dios y a su palabra, porque mis padres me llevaron por los caminos de Dios y me inculcaron a aprender la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me enseñó que el homosexualismo es una cosa que Dios abomina. Entonces Dios no se contradice. Si tú has escuchado o te han dicho por ahí que Dios así los hizo, quiero decirte, lee su palabra y no seas engañado. Dios no es un Dios de confusión y Él no hace varones con género de niñas. Él no hace niñas con género de varones. Dios no es un Dios de confusión. Y a lo mejor tú estás pensando no en ti o en alguien más que está confundido con su sexo. Yo quiero que ores por esa persona. Y si eres tú, yo quiero orar por ti. Y así como mi pastor oró por mí y Dios me reveló que esas voces que me hablaban, que esos espíritus que venían en la noche a molestarme, no eran de parte de Él, no es algo normal, es un espíritu de homosexualismo atacándote. Así yo quiero orar por ti, que Dios te revele primeramente cuándo entró ese espíritu, si fuiste abusado o abusada de niña, si un familiar te tocó inadecuadamente, si alguien te hizo algo malo en la intimidad de tu cama y nadie lo sabe, porque ahorita nadie quiere escucharlo. Todos quieren hablar del homosexualismo, pero nadie quiere escuchar de la raíz. ¿Cómo eso es que entra un niño o una niña? Y yo quiero hablarte de eso. Dios no es un Dios de confusión y Él quiere que salga esa verdad que a ti te va a hacer libre como lo hizo a mí. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido por cada persona que ve este video, que tú les reveles si ellos o alguien más han tenido estos pensamientos de confusión, que tú les muestres, Señor, la raíz de cómo empezó todo eso. Si ellos fueron abusados cuando estaban pequeños, yo te pido que les traigas eso a la memoria para que ellos puedan buscar ayuda, para que ellos puedan perdonar, para que se rompan esas ataduras del alma malvada entre ellos y la persona que los abusó, para que ellos puedan ser libres y nunca más escuchen en su mente, en su corazón, que ellos debieron ser otra persona que no son. Porque tú a las niñas las hiciste niñas, a los niños los hiciste niños. Y no hay confusión. Nuestro Dios, el que nos creó, no es un Dios de confusión. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que traigas la verdad que nos va a hacer libres, para no ser engañados, ni por el homosexualismo, ni por las mentiras de mucha gente, sino que vayamos a la raíz sin temor y seamos libres para ser quien Dios nos hizo que seamos. Dios les bendiga, estaré orando por ustedes. Cuídense.